a través del romanticismo una experiencia de búsqueda de los sentimientos, de la emocionalidad humana. Ese romanticismo nace o surge en Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII y termina aproximadamente en 1850. Es importante entender, por ejemplo, que el romanticismo no termina exactamente en 1850. Su influencia llegaría incluso hasta el siglo XX en tiempos de la vanguardia, obviamente no con el mismo nombre, no con la misma denominación, pero sí con su influencia. Los demás movimientos, quiera que no, serían una especie de herederos de este movimiento universal que llegó a influir no solamente en la literatura, sino también en la música, por ejemplo, con el más conocido músico Beethoven, en la política, por ejemplo, porque logró expandir la idea de la república a otras naciones, e incluso, armando en un contexto histórico, hay que recordar, por ejemplo, que la influencia del romanticismo llega hasta la primera mitad del siglo XIX. Eso significa en los primeros años de los 1800. La época o el contexto en que nuestras repúblicas o nuestros países sudamericanos se independizan y forman la Gran Colombia. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, cómo un movimiento europeo, particularmente inglés y alemán, logró influir a otra escala a través de sus ideales. El sentido, por ejemplo, de cómo llegó a Sudamérica a influir, lo tiene Francia. En ese marco, por ejemplo, surge también la impresionante figura de Napoleón Bonaparte. Entonces, es un contexto histórico alucinante que nos permite entender cómo fluyen las ideas y cómo las ideas pueden influir en la actividad humana. Entonces, vemos, por ejemplo, que nace como inspiración de la Revolución Francesa y se enmarca en la búsqueda de los sentimientos y la libertad. Es una especie de movimiento que está desilusionado de una época en que se creía que la razón podría gobernar el mundo y que por lo tanto no habría falla alguna. Pero esa razón llevó precisamente a Europa a enmarcarse en una guerra sangrienta, a enmarcarse en una época sangrienta como la Revolución Francesa. Entre sus más grandes exponentes está Lord Byron, Goethe, Victor Hugo, Becker, que se cuentan como las figuras máximas. De hecho, John Wolfgang von Goethe, autor de El Fausto y autor de Las aventuras del joven Werther, es el que trata de consolidar en Alemania la idea romántica de la búsqueda de la libertad y del pensamiento humano. De hecho, el romanticismo como tal no es un movimiento sentimentalista. A veces se suele confundir al romanticismo como un movimiento plenamente sentimental que habla de cuestiones amorosas o que habla de cuestiones idealistas. El movimiento romántico en realidad significa la búsqueda de lo nuevo. De hecho, su etimología lo indica de esa manera. Cuando se habla, por ejemplo, de un ismo, de la terminación, en este caso, de la palabra romanticismo, siempre va a tener la idea de tendencia, una especie de movimiento o tendencia. Romantic significa novedoso y romance significa novela. En ese sentido, de acuerdo a su etimología, es una tendencia hacia lo nuevo, hacia buscar nuevas formas de expresión, nuevas formas de creación literaria. Obviamente que entre las figuras más renombradas que tenemos está Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los poetas más insignes y simbólicos del siglo XX. De hecho, es conocido principalmente por tratar de recuperar de España las tradiciones, las historias y su propio lenguaje. En el caso de Gustavo Adolfo Bécquer se conserva la obra Rimas y Leyendas, un libro pequeño que trata, como lo indica su título, de una compilación de sus poemas y también de una compilación de leyendas que tienen un marcado tinte histórico.
En el caso de Víctor Hugo, autor de Los Miserables y autor de la famosísima novela Notre Dame de París, es una especie de escritor realista, una especie de escritor que está en el borde entre el romanticismo y el realismo, pero que no es sino por su lenguaje que se enmarca estrictamente dentro del movimiento romántico. La forma de redactar lo hace eminentemente un escritor romántico, una especie de apasionamiento, una especie de búsqueda de la emocionalidad a través del estilo. Es de esta manera como Los Miserables, cuyo tema aborda la historia de Jean Valjean, en la búsqueda de poder redimirse, y es un tema que describe, por ejemplo, revueltas, que describe temas técnicamente realistas, pero que la forma en cómo se las describe, la manera en cómo se aborda la temática, la descripción, resulta muy poético, bastante romántico, bastante apasionante en este contexto. También debemos ubicar entre los escritores más renombrados la figura de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, norteamericano, es también un escritor romántico, y nosotros vemos ahí, por ejemplo, una especie ya de consolidación del significado del romanticismo, puesto que, como les decía, a veces se cree que el romanticismo simplemente es un movimiento sentimentalista. Sin embargo, el romanticismo explora lo nuevo, y el terror, la idea de buscar la emocionalidad a través del terror, pues era una experiencia realmente novedosa para la época. Edgar Allan Poe, el maestro del cuento de terror, busca a través de sus relatos la emocionalidad, busca a través de sus historias causar un impacto, una emoción entre sus lectores. De esa manera nosotros tenemos enmarcado el movimiento romántico, y como les decía, no solo influye en la cultura, en la música, sino que también influye en la política, puesto que se expande la idea de la independencia. Esos son los ideales del romanticismo, la búsqueda de la independencia, la búsqueda de la libertad.